Hola, 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 ¿me escuchan ahí bien? sí. Listo. Bueno, esperemos a que se conecten más personas y pues iniciamos. Bueno, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Ahí pues ahí vamos a mirar algunas cosas de red. Hola Andrés, Vamos a, hola, hola, ¿cómo van? bien y usted, ¿Qué tal va el aislamiento? aburrido, haciendo trabajos. Sí. No, pues me imagino. Usted, Bueno, yo les voy a poner más trabajos, bueno, gracias. pero espero que no se aburran tanto. No. Bueno, ¿qué pasó, Juliana? Bueno, esperemos a que se unan más personas. Pues la idea es mirar algunas cosas que quedamos la última vez. Digamos, mirar algunas preguntas que tengan, mirar los ejercicios que son para la entrega, que sería la semana después de Semana Santa, que sería para el 8 dentro de 15 días. Sería por ahí para el 8 de abril. Entonces, pues para que miremos eso. Esperemos que ahí se están uniendo más personas y empezamos. Recuerden ahí el audio, silenciarlo para que no se escuche de pronto para que no se vaya a escuchar pues como lo que está de fondo. Igual pues me pueden ir preguntando si de pronto tienen algunas dudas, me pueden ir preguntando, pueden ir hablando ciertas cosas que vayamos viendo. Ah, no, mentiras, el 8 de abril no, el 15 de abril sería la semana de entregas, para el 15 de abril. Bueno. Entonces, aquí les voy a mostrar aquí un proyecto de Revit. Hola. Bueno, entonces esperemos a que se unan más personas. Ya miramos, les voy a mostrar aquí un proyecto de Revit y miramos algunas cosas. Bueno, entonces, este es un proyecto que estoy desarrollando y aquí, por ejemplo, estaba mirando el tema de las escaleras, el tema pues de que coincidieran las escaleras, también pues el tema de las placas, etcétera, pero más que todo estaba mirando la concordancia entre la estructura
la arquitectura, digamos, de una versión anterior y las observaciones que se tendría, digamos, en cuanto a coordinación. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloco, pues, digamos, como todas las, coloco como las, aquí en el 3D, porque no sé si está mostrando, hacia ahí, está mostrando la planta. Y en la planta voy colocando lo que es la estructura, que es la parte que se ve de color rojo, y la arquitectura anterior, que es la parte que se ve de color azul. Entonces voy colocando ahí nubecitas y voy cruzando pues la arquitectura con la estructura para revisar las concordancias del proyecto. Y al mismo tiempo voy utilizando la caja de sección para ir mirando pues como temas de escaleras y de digamos, de placas y de niveles que empiecen a concordar. También, por ejemplo, empiezo a colocar los niveles, entonces, por ejemplo, los niveles estructurales, empiezo a colocarlos y también le empiezo a dar un poco de expresión. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, ahí yo ya le activé las sombras para darle un poco de expresión, le activé, por ejemplo, empecé a colocar líneas de detalle, que son, por ejemplo, estas líneas punteadas que se ven de color rojo. Estas líneas punteadas que se ven de color rojo. También la estructura, por ejemplo, que ustedes ven ahí es de color naranja, entonces ahí pues le empiezo a dar expresión para resaltar la estructura o para más bien diferenciarla de los muros que son arquitectónicos y le voy dando expresión. Eso es lo que tenemos que hacer pues para los proyectos que están desarrollando pues actualmente. Entonces los proyectos que ustedes tienen, la idea es ya pues sacar los renders, sacar pues como las plantas para poder tener las planchas ya con expresión y poder mirarlo para verlo pues en PDF. La idea es que me lo entreguen en PDF y tenerlo pues de pronto unos días antes de la entrega. Digamos, si la entrega es el miércoles, tenerlo el lunes para revisarlo. Igual lo vamos a ir revisando pues durante estas clases y poderlo tener listo para la entrega y que pues ya esté todo como ya bien y poder pues tener esa entrega de esa plancha del proyecto que tienen en ejecución. Eso sería lo que vamos a ver en estas clases. Hoy veremos pues algunos temas de expresión de los planos. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, por ejemplo, InDesign, de lo de los renders, pues también podríamos mirar. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, es que yo intenté hacer los renders en Revit, pero Ujú. me salen o sea, no salen nítidos. No entiendo por qué. Porque igual pues puse todo lo que dijimos y el tiempo de renderización se me está demorando mucho, pero igual no salen bien, como detallados. Entonces no sé. Bueno, Natalia. Ahí pues el tema, bueno, ¿tú los estás sacando en la nube o los estás sacando directamente en tu computador? Las dos. Y ninguna queda bien. Ah, ¿ninguno? Ok. Bueno, entonces abramos el archivo, voy a abrir el archivo del pabellón. Bueno, ahí lo estoy copiando. Acá está como demorado, pero bueno, miremos aquí entonces el tema de la vista. Cuando yo vaya a sacar entonces una imagen, por ejemplo en un 3D, pues tú tienes la cámara, la seleccionas, vas aquí a renderizar y ahí en renderizar tenemos que configurar varias cosas. La primera, la calidad. Entonces, la calidad, pues, si yo la subo, por ejemplo, si van a renderizar desde el computador, si la subo a óptimo, pues se va a demorar muchísimo. Entonces, pero es lo ideal, sacarla en óptimo. Entonces, por eso les aconsejo mejor sacarla desde la nube. Y en la nube configurar las mismas opciones. Por ejemplo, en calidad, la más alta que les pueda dar. Porque aquí, digamos, en el computador, pues sí se demora bastante.
Entonces, y si es mejor darle la mejor calidad. Lo otro es que si, por ejemplo, voy a sacar, aquí voy a poner una cámara. Entonces, por ejemplo, digamos aquí pongo una cámara. Digamos, entonces, si voy a sacar, digamos, el render de esta vista, yo puedo ampliar aquí el ángulo de visión, sobre todo si es un render interior, entonces puedo ampliar el ángulo de visión arrastrándolo de los puntos, de los extremos, y además de eso, selecciono este recuadro y en tamaño de recorte, aquí arribita, tamaño de recorte, ahí me va a abrir esta ventana. Entonces, en esta ventana de tamaño de recorte, ahí en escala, no en campo de visión, porque campo de visión es lo que acabé de hacer, cambiarle el tamaño del campo de visión para que me diera más campo, ¿no? Pero en escala es donde yo voy a darle las proporciones de la salida, del tamaño de salida. Entonces, por ejemplo, ahí está de 298. Entonces es importante subirle a este tamaño en escala. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a poner 550. La altura se cambia automáticamente, ¿no? Porque pues mantiene las proporciones. Ahí dice proporciones bloqueadas. Entonces, digamos, un cambio ahí importante para que te salga en buena resolución y en buen tamaño es subirle este ancho. El ancho, digamos, el tamaño de la imagen. Que si yo le doy aquí a aceptar, pues tú no lo vas a ver inmediatamente en la pantalla, o sea, no vas a ver el cambio, pero sí al momento de renderizar y al momento de imprimir. Entonces, por ejemplo, aquí al renderizar, le voy a dar aquí calidad media y le voy a dar impresora. Entonces aquí en resolución de impresión, ahí ya me va a salir el ancho que le di, que fue 550. Y ahí me va a decir en cuántos píxeles lo voy a sacar. Entonces, por ejemplo, aquí está saliendo en 3248 píxeles. Siempre hay que revisar eso, que salga mínimo en 3000 píxeles. Eso es como lo mínimo. Y ya le puedo subir, por ejemplo, los DPI, o sea, los píxeles por pulgada. Entonces, si le subo a 3000, sería mejor. 6000 píxeles, eso sería pues lo ideal. Y poder sacarlo en una resolución mucho más amplia. Digamos como yo lo tenía antes, que era pantalla, aquí en media, era 800 píxeles, eso es muy bajito. Así yo lo saqué en la nube, es muy bajito. Entonces por eso es importante subirle a 550 y subirle la resolución y ponerle resolución de impresión. Ya lo demás es configurar si vamos a configurar, por ejemplo, la iluminación solo del sol o solo artificial, por ejemplo, para sacar el render de noche, o si vamos a utilizar ambas, ¿no? Sol y artificial. Entonces ahí ya ustedes la configuran dependiendo cómo quieran sacar el render, ¿no? Fondo, pocas nubes, etcétera, y después de haber renderizado podemos ajustar la exposición. Esos ajustes de exposición son más como de brillo, de iluminación, de sombras, etcétera, pero no de, digamos, de calidad de la imagen. Entonces, de calidad de la imagen, ahí pues donde les menciono, ahí pues en tamaño de recorte, seleccionando eso. Pues la clase la estoy grabando, entonces pues yo después les envío la grabación pues para que lo tengan en cuenta, igual pues también tener pues sus apuntes para que vayan apuntando y cualquier cosa me van preguntando. ¿Listo, Natalia? Pues para que lo revises. No sé si habías revisado esos puntos que mencioné. No, no todos. Gracias. Ujú. Ah, listo. Pues ensáyalo y cualquier cosa pues me dices. Hay algo, hay algo también que vamos a hacer y es trabajar en una aplicación que se llama AnyDesk. Se las voy a enviar ahí al chat para que la puedan descargar. Se llama AnyDesk. Entonces, por ejemplo, ustedes ustedes tienen por decir, digamos, problemas de configuración o alguna cosa que no les está funcionando bien. Entonces, instalen esta aplicación y me pueden enviar un número de puesto de trabajo. Ahí les aparece puesto de trabajo, que sería el puesto de trabajo de cada uno. Y me pueden enviar ese número y yo podría entrar al computador y revisar, ¿no? Y manipular, no solo compartir la pantalla, sino también entrar y también ir mirando como todos los parámetros que necesiten, pues como verificar eh, para poder revisar que todo esté pues,
pues saliendo como pues con las configuraciones que hemos hablado. También pues eh, Juan David, el monitor, pues también pues para que también él pueda ayudarles y podamos entrar y mirar desde ya directamente desde el computador y que sea mucho más personalizado pues la revisión y la ayuda pues para que puedan sacar los renders y para que puedan sacar la plancha de la entrega. ¿Listo? Entonces ahí se los envié, ahí en el chat, para que lo puedan tener. Bueno, ¿qué más preguntas tienen al respecto? Y para poder continuar con nosotros. Podemos ir enviando avances como de lo que vayamos teniendo. Sí, pues yo preferiría mirarlos aquí en este espacio que tenemos de la clase. Me gustaría como irlos mirando con esta aplicación de AnyDesk para que el lunes lo miremos. De aquí al lunes, si quieres, me pueden ir enviando cosas, preguntas muy puntuales. A veces, pues igual yo sirvo pues normalmente, estoy trabajando desde la casa, pero hay muchas veces que tengo que tengo que hacer entregas y eso, entonces a veces no tengo mucho tiempo para contestarles fuera de la clase, pero igual me pueden escribir, no hay ningún problema. Y si no, pues lo miramos en este tiempo que tenemos en la clase y lo vamos mirando ya más puntualmente. ¿Listo? ¿Qué más preguntas hay por ahí? De InDesign, por ejemplo. Ahí les voy a compartir, ahí les voy a compartir la pantalla. Esa es como la aplicación que les muestro en AnyDesk y es como un team viewer. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo entrar a los computadores de la oficina o computadores de los arquitectos que trabajan conmigo y puedo entrar a mirar cosas que a veces no, pues digamos que así de una explicación solo por audio, pues no sería muy difícil. Entonces, me parece pues una buena aplicación para que la tengan en cuenta. También yo puedo copiar y pegar archivos de forma rápida de un computador al otro. Entonces, esta aplicación me parece muy buena para que la instalemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, digamos, en cuanto a, por ejemplo, al tema de la iluminación, al tema de las luces, el tema de los renders? ¿Ya han mirado esa parte? Bueno, entonces, pues si no hay preguntas del tema de los renders o algún repaso, pues voy a continuar con el tema voy a continuar con el tema de la expresión de los planos. La idea de la expresión de los planos es, por ejemplo, entonces, por ejemplo, en este proyecto que les estaba mostrando, aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue configurar la estructura para que saliera de un color. Entonces, por ejemplo, yo puedo configurar ciertos elementos para que aparezcan con color o que aparezcan con ciertos achurados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los achurados, pues a veces es un poco, digamos, uno se puede confundir un poco con el tema de los achurados en Revit, pero ya después de que uno los aprende a manejar, pues ya son un poco más fáciles y son pues es muy interesante el tema cómo se manejan los achurados acá. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí, bueno, les iba a mostrar lo de las columnas. Entonces, las columnas, yo aquí las hice como un grupo. Entonces, aquí están como grupo. Este grupo, entonces aquí editar grupo o doble clic. Aquí, doble clic. Y aquí las columnas, aquí ustedes pueden ver en propiedades, en columnas van a tener aquí en editar tipo, van a tener aquí, por ejemplo, pues, el tema de la columna, el tamaño, etcétera. Pero el material, en el caso de las columnas, sí se ubica en la parte de las propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí en propiedades me dice material estructural. Entonces yo creé un material que se llama hormigón
hormigón fundido en sitio, y ese hormigón lo hice para 3 tipos de estructuras. Entonces lo hice para unas pantallas, para las columnas y para unas pantallas que se llaman barretes. Entonces, por ejemplo, de barretes, yo le puse aquí reticulado y las pantallas le puse reticulado en diagonal. Y lo que son ya columnas le puse un patrón sólido, ¿no? Entonces aquí tiene el patrón sólido, relleno en sólido, para poderlas diferenciar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si vamos voy a ir al, por ejemplo, el sótano, que es donde se ve esa cimentación. Entonces, por ejemplo, aquí en el sótano 3, ustedes van a ver entonces los barretes en las esquinas, los barretes ahí en las esquinas, la pantalla, estas son pantallas que son los que soportan ahí en la cimentación, este es como un muro de contención, y estas columnas o muros estructurales que serían, por ejemplo, aquí ya queda el tanque del agua, entonces ahí, por ejemplo, ese es un muro estructural. Entonces ahí yo puedo diferenciar, digamos, esas tres estructuras por el material, ¿no? Entonces, por ejemplo, si selecciono que es el barrete, ahí voy a tener, sí lo hice como muro, entonces el muro sí está, el material sí está contenido dentro de editar tipo, dentro de las propiedades de tipo, editar, ahí está, hormigón. Y lo mismo las pantallas, ¿no? Entonces las pantallas ahí las voy a encontrar y el material es el que le aplica el achurado, en este caso, ¿no? En este caso es el material. Si yo, por ejemplo, voy a hacer aquí un suelo, entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí un suelo, voy a darle aquí crear suelo, le doy a aceptar. Por ejemplo, ustedes tienen un suelo que es en madera o es digamos, en una modulación digamos, reticulada o de líneas. Por ejemplo, yo aquí hice esta placa y esta placa le puedo poner aquí un material. Entonces creo un nuevo material acá, y ustedes saben cómo, madera. Entonces aquí creo el material de madera y voy aquí a aspecto y ahí le pongo pues lo que ya hicimos para el render, que fue ponerle pues una imagen o buscar en las bibliotecas de Revit y ponerle un material de las bibliotecas de Revit. O pongo un material y le pongo un reflejo, ¿no? Entonces le puedo poner reflejo, eso, por ejemplo, para el tema de los renders, funciona muy bien, reflejo. Y también le puedo poner relieve, ¿no? Creo que lo vimos en clase, el tema de relieve. Y podemos configurarlo en la pestaña de aspecto, todos los temas, digamos, de visualización, más que todo para el render. El tema de los gráficos, la siguiente pestaña, gráficos, ese sí es más como para el tema de la parte gráfica, digamos, de los planos. Entonces, por ejemplo, las plantas, cómo se van a visualizar las plantas, cómo se van a visualizar los planos bidimensionales. Entonces, ahí sí, en gráficos podemos ahí cambiar cómo se va a ver en superficie. Miren que aquí yo voy a minimizar esto. Cómo se va a ver en superficie, que sería en fachada, y cómo se va a ver en corte. Entonces, por ejemplo, los muros que les acabé de mostrar es cómo se va a ver en corte, ¿no? Porque esos muros están cortados en la planta. En superficie, por ejemplo, este piso lo estoy viendo en superficie, ¿no? No lo estoy viendo cortado, lo estoy viendo es en superficie. Entonces, por ahora me interesa solamente cómo se ve en superficie. Le voy a poner un fondo, un relleno sólido gris clarito. El fondo siempre tiene que ser clarito. Y el patrón sí tiene que ser un poco más oscuro. Entonces ahí, por ejemplo, el patrón, aquí es donde yo le pongo los patrones, digamos, de líneas. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo utilizar todo tipo de líneas, ¿sí? Puedo inclusive crear nuevos patrones, eso pues ya será más, eso ya es más como después una clase de cómo crear patrones o les puedo enviar un tutorial. Pero yo tengo 2 tipos de patrón. Eso digamos que sería lo importante de entender los achurados o los patrones de Revit, que yo tengo 2 tipos de patrones, el de modelo y el de diseño. Miren aquí arriba, ahí está, modelo y diseño. El de diseño es un patrón que se cambia al cambiar la escala. Entonces yo cambio la escala de visualización y él automáticamente cambia su separación. El de modelo, si ustedes ven ahí el modelo, yo tengo aquí unos patrones con dimensiones. Entonces, por ejemplo,
las dimensiones, por ejemplo, de líneas. Entonces yo aquí tengo líneas horizontales y líneas horizontales, y aquí arriba tengo líneas verticales. Entonces, por ejemplo, voy a coger líneas horizontales. Entonces ahí tengo el patrón de líneas horizontales, y todos estos patrones tienen una medida, tienen una dimensión. Por eso es que, y esas dimensiones no se cambian con la escala. Si yo cambio de escala, se mantiene la dimensión. Es más como de modulación. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un baño, entonces cuadrados, ¿de cuánto sería? Entonces, si por ejemplo voy a hacer de madera horizontal, por ejemplo, 120, no está, entonces lo puedo crear. O lo puedo duplicar. Aquí puedo duplicar el patrón, duplico ese patrón y le digo que quiero aquí le pongo, quiero, digamos, líneas de punto 12, 0.12, entonces 0.12 metros. Y aquí en interlineado, ahí le pongo 0.12, ¿no? Le puedo dar también ángulos, si los quiero a 45 grados, por ejemplo, 0.12. Y aquí el nombre, ¿no? Entonces ahí le doy a aceptar, ahí lo dupliqué a partir del horizontal, ¿no? Ahí 0.12. Le doy a aceptar, ahí, y le puedo poner un poco más, el color un poco más oscuro. Ahí, más oscuro, que las líneas sean oscuras y el fondo sea clarito. Si es al revés, el fondo oscuro y las líneas claritas, pues al momento de imprimir, el fondo tan oscuro se va a meter, pues se tapan las líneas y no queda bien impreso. Entonces, pues sí, un fondo clarito. Y ahí le doy a aceptar, le doy ahí a aceptar, le doy ahí a aplicar, ahí me aplicó el patrón, le doy a aceptar, y ahí tengo pues el patrón de líneas, ¿no? Algo que me funciona muy bien, por ejemplo, para ya más adelante, digamos, mover la modulación, es con Tab. Miren que ahí estoy seleccionando la línea con Tab. Entonces, oprimo Tab, no hay que mantenerlo oprimido. Ahí selecciono la línea y la puedo mover. Si quiero que se module desde la esquina. Entonces, ahí desde la esquina, ahí empieza la modulación. Todas se modulan. Y esta pieza que sería de otra dimensión, queda al final, ¿no? Entonces, lo mismo para los achurados reticulados, ¿no? También, que la modulación inicie en una esquina. Eso, sobre todo para obra, es muy importante para que no haya tanto desperdicio. ¿Listo? Entonces, así puedo hacer los achurados para lo que son pisos, lo que son en fachada también. Si, por ejemplo, voy a hacer el muro en fachada, también lo tengo que modular, si tiene algún anchato, para que lo podamos eh, visualizar de esta manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí en cuanto a los achurados? Eso pues es importante porque pues, es como la expresión de los planos, es como se va a ver el plan. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, bien. Pero, por ejemplo, uno puede pasar ese achurado, o sea, ya cuando pases, no sé, una imagen y le quieras dar expresión Sí. en Photoshop, ese achurado se te pasa como en líneas, como si fuera... Si lo imprime como PDF, digamos, lo puede imprimir en AutoCAD o en PDF. Entonces, lo que pasa es que Photoshop es un programa de imagen, ¿no? Entonces, pues va a pasar igual como una imagen. Digamos, si yo quisiera editarlo en Photoshop, sí lo podría editar y me pasaría así, o sea, lo imprimo en PDF y en Photoshop lo abro. ¿O a qué te refieres, Jairo? No, sí, O o sea, sea, para como si se que, puede ¿sí? pasar a PDF, por ejemplo, si usted hace un plan en AutoCAD, Ujú. ¿cierto? Y lo quiere dar expresión en Photoshop, pues usted lo pasa en PDF y ya lo tiene abiertamente allá y pues fácil de manejar. O sea, no sé si en Ah, Revit sí. se puede hacer lo mismo. Ujú. Ah, sí, Ok. sí, también, por ejemplo, o lo pueden pasar primero por AutoCAD, digamos, lo pueden exportar aquí en archivo, exportar, Ajá. hay formatos CAD y hay Ujú. DWG. Entonces, formatos DWG. Y lo puedo exportar. Aquí yo puedo configurar, digamos, opciones de exportación. Por ejemplo, aquí me va a exportar por capas y me va a poner las capas con estos nombres que aparecen acá. Y me va a poner los achurados por aparte también. Entonces los achurados los puedo manipular en AutoCAD, como se manipulan un achurado normal de AutoCAD. Entonces Sí, también los puedo manipular. Sí. Ujú. sí, listo. Gracias, Andrés. ¿Listo? Bueno. Entonces, la idea es que ensayen. Pues hoy pues les voy a mostrar algunas cosas de expresión, pero la próxima clase pues,
que tengan instalado el programa, el que les mostré, el ENIAC, entonces poder también como ir mirando los proyectos de cada uno. Entonces para la próxima clase pues tener abiertos los proyectos, tenerlos ahí listos y poderlos ir mirando, poderles dar como observaciones para que los vayan corrigiendo y los vayan pues adecuando para la entrega y poderlos ir pues como corrigiendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, digamos, en cuanto a estos achurados? Voy a abrir, bueno, el pabellón, es que lo estoy copiando, lo estoy descargando para que miremos el pabellón en fachada y podamos mirar como esos temas. Por ejemplo, a ver si ya me pasó. Aquí ya me pasó el pabellón, entonces... voy a abrir el pabellón. Bueno, entonces el pabellón, por ejemplo, eh, aquí está la diagramación. Entonces, pues ese archivo está ahí en el blog para que lo puedan revisar. La idea es que miremos pues la expresión, por ejemplo, empezamos por las plantas. Aquí yo le di la expresión de el reticulado. Miren aquí, por ejemplo, pues como el pabellón, lo que hizo Miss cuando diseñó el pabellón fue diseñarlo sobre una retícula, ¿no? Entonces, la retícula pues iba organizada y, por ejemplo, la placa del piso iba organizada con respecto a esa retícula. Entonces, yo moví la retícula para que me coincidiera con el diseño del pabellón. Entonces, por ejemplo, el espejo de agua coincide con la retícula. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando puedo mover, entrar con Tab y mover, por ejemplo, esta línea, ¿no? Entonces, aquí la puedo mover y ahí pues algo que me coincida, ¿no? El tema de los achurados, por ejemplo, en fachada, aquí miremos la fachada, los muros también tienen el achurado, ¿no? De la modulación del mármol. Es lo mismo también. Ahí está la modulación del mármol. En corte, por ejemplo, yo tengo varias placas. Entonces tengo la placa del agua, de las piedras, tengo la placa del mármol, tengo la placa de la cubierta. Entonces tengo un montón de placas. Entonces, para evitar, digamos, la manera como les mostré es mediante el material. Entonces, digamos que mediante el material yo puedo, yo puedo aplicar los diferentes achurados, la diferente expresión del achurado. Pero en este caso que hay muchas placas, pues para no hacerlo material por material, yo podría utilizar la opción de modificar gráficos en vista. Entonces, a eso es lo que me refiero pues, que uno se puede confundir. Hay muchas maneras de modificar la expresión de un Revit, de un archivo de Revit. Entonces, esta es otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo modificar los gráficos de esa vista y puedo modificar la categoría de placas. Entonces, por ejemplo, aquí en cuanto a placas, le digo modificar gráficos en vista por categoría. Y ahí, como están cortándose las placas, le digo patrón de corte, ¿sí? No de superficie, sino patrón de corte, y le digo que me lo rellene. Entonces le digo relleno en un gris, pues que no sea negro, sino gris, gris oscuro, y me aplica a todas las placas. Entonces, por ejemplo, en el tema del corte podrían utilizar más bien esa opción. Por ejemplo, para unificar todas las placas con el mismo relleno y así poder utilizar la expresión del corte. Ya la expresión de la fachada, aquí sí se la di con el material, además porque el material sí me permite modularlo con unas dimensiones. Mientras que si yo voy aquí a modificar gráficos en vista por categoría o por elemento, aquí cuando quiero modificar el patrón, por ejemplo aquí quiero poner un patrón de modelo, no me deja, miren que está aquí va a aparecer desactivado. ¿Listo? Entonces ahí el patrón de modelo me va a aparecer desactivado. ¿Listo? Entonces, solamente cuando estoy en el material es que me deja poner el modelo, que es el que yo le puedo poner con dimensiones. Entonces, ¿por qué? Porque el patrón de modelo
viene vinculado con, con la imagen de la textura de la textura del material. Entonces, por eso es que no me deja. Entonces, eso lo miramos después, ya con más calma. Pero si yo quiero modularlo con dimensiones exactas, toca desde el material, como les mostré ahorita hace un rato. ¿Listo? ¿Qué más? Preguntas con respecto a esta plancha, con respecto a la entrega. O sea que la entrega de este corte va a ser una plancha de este estilo. O sea, la idea es llegar a este. Sí. Ok. Ujú. Y también como con la Sí. axonometría explotada y todo. Sí, José. Entonces vamos a ir viendo varios temas, ¿no? Entonces, pues, la axonometría explotada, creo que no la hemos visto. Les explico cómo mostrar la axonometría explotada. Con sombras, aquí por ejemplo se explotó solo la cubierta, se desplazó la cubierta para mirar el interior. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen proyectos de varios pisos, podríamos mostrar la axonometría cortando varios pisos, ¿no? Entonces el primer piso cortado, encima el segundo también cortado, y así poder ver los diferentes pisos uno encima del otro, despiezados, para poder mirar todo lo que hay por dentro del proyecto. Y pues como una axonometría en blanco y negro. También se las puedo recibir con materiales, pero pues así en blanco y negro me parece como más gráfica y más entendible, ¿no? Desde la Listo. axonometría explotada la miraremos cómo hacerla. Y respecto a los renders, los que vamos a presentar son los de Revit o los de Twinmotion o cualquiera. Bueno, entonces yo les envío un correo donde les explico ahí lo que deben presentar. Entonces, por ejemplo, de Twinmotion les voy a pedir un video, por lo menos de 1 minuto. Entonces, un minuto en Twinmotion, ¿no? De los de Revit, la idea es sacar 3 renders. Mentiras, 4. 3 que son uno de día, otro de tarde y otro de noche. Y el cuarto sería uno interior, que ese interior puede ser de día, de tarde, de noche. La iluminación no importa. De los otros 3, que son exteriores, día, tarde y noche, la idea es sacarlos en Revit y desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo estos 3 renders. Claro que todos son como eh, casi de tarde, de día. Me haría falta el de noche. Creo que en clases alcanzamos a sacar el de noche, o no sé si fue con el otro grupo, no recuerdo bien. Pero sería, por ejemplo, apagar la luz del sol y solo renderizar con las luces artificiales para sacar el render de noche. Y configurar el tema de la exposición. En el render de noche sí hay que configurar el tema de exposición para que no quede tan oscuro. Esto la idea es que me lo presenten en PDF, ¿no? Pues ya impreso, pues no, pues a menos de que pues en abril, después por allá el 15 de abril, después como va hasta el 13, pues nos podamos ver, pero pues como va la cosa, quién sabe, ¿no? Entonces, Andrés, miraremos a una ver. pregunta. Dime. ¿Será que nos puedes mandar una lista como mandabas el semestre pasado con todo lo que toca entregar y las especificaciones? Sí, yo les voy a enviar un correo. Igual todavía es hasta el 15, entonces lo importante es que lo vayamos mirando en este espacio que tenemos, lo vayamos mirando. Sin embargo, sí les voy a enviar las listas y además en el blog, a ver, miremos aquí el blog. Entonces, en el blog, ahí yo también, ahí está anotado. Entonces mira que aquí, por ejemplo, aquí está lo del primer corte, ahí está, que fue lo que ya hicimos. Y en el segundo corte es un ejercicio de diagramar un referente de arquitectura en tamaño 90x60. ¿Qué debe contener? Entonces debe contener la planta de nivel 1. Bueno, ahí me hace falta poner como las otras plantas. La planta de cubiertas, un corte, solamente un corte, una fachada y una isometría. 3 renders, esos renders solamente en la plancha poner 3.